Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. La verdad que es un gusto y un honor con Winston para nosotros estar aquí hoy día presentándoles nuestro tema sobre cómo construir calidad desde el negocio. Y queremos empezar con este quote del BBA Forum, que básicamente nos cuenta que nosotros como empresa de desarrollo, ¿cierto? Como cuando hacemos un desarrollo, nos vamos a ayudar a hacer crecer un negocio porque estemos haciendo mucha actividad, porque estemos muy ocupados, ¿sí? Tampoco les vamos a ayudar a generar ingresos a nuestros clientes si les vendemos un montón de historias de usuario que hacemos en un sprint. Lo que realmente les va a ayudar a nuestros clientes a crecer su negocio es en función de los resultados, de esos outcomes que nosotros como equipo de desarrollo podamos entregarles en cada sprint, ¿no es cierto? Y que esas nuevas funcionalidades les den un valor entregado a sus usuarios, que seamos esos socios estratégicos que les ayudemos a llegar a eso que el cliente está buscando para satisfacer a sus usuarios. Y quiero empezar explicándoles un poquito que existe una estrecha conexión entre la calidad y el negocio. Pero antes que nada les voy a contar una historia. Érase una vez una analista de negocios, que era yo, y un analista de calidad, que es Winston. Nosotros en el mes de septiembre del año anterior nos embarcamos en un desafío para hacer una aplicación mobile, ¿sí? Obviamente con nuestro equipo de desarrollo, ¿no es cierto? No estábamos solos, pero hicimos una aplicación mobile para la industria de la automotriz, ¿sí? Para la industria de vehículos. Entonces, nosotros teníamos que hacer esta aplicación, pero tuvimos varios desafíos. Uno de ellos es que nuestro equipo, la mayoría de nuestros desarrolladores, y incluso para Winston, era su primer proyecto en ThoughtWorks, eran nuevas personas que habían entrado en la empresa, ¿sí? También tuvimos un tech lead que al mes de empezar el proyecto renunció. Obviamente eso nos generó bastante incertidumbre y uno de nuestros compañeros tomó el reto, era su primer proyecto en StatWorks, pero y nunca había sido tech lead. Y teníamos sobre todo el tiempo en nuestra contra, porque teníamos apenas 4 meses para entregar esta app, ya que para nuestro cliente era un momento crítico en su negocio, era un mes en donde se incrementaban las ventas de manera muy fuerte, ¿sí? En todo el año, y necesitaban tener la app lista para ese momento. Entonces no teníamos a dónde ir para entregar más después, teníamos que entregar en ese tiempo. Y aparte de eso, también era una tecnología que era nueva para muchos de nuestros compañeros desarrolladores. Entonces, no teníamos mucho tiempo y teníamos que entregar valor. Realmente esta podía ser la fórmula para el desastre, o fracasábamos o teníamos éxito. ¿Y qué pasó? Eso les contaré más adelante. Primero quiero empezar contándoles qué hicimos nosotros con Winston, trabajando conjuntamente y colaborativamente para poder crear este producto. La primera cosa que hicimos fue alinear expectativas. Nos pusimos una reunión ambos y seteamos expectativas. ¿Qué espero yo de Winston como analista de calidad? ¿Qué espera él de mí como analista de negocios? ¿Cuáles son nuestros roles, nuestras responsabilidades que cada uno tenía que hacer? ¿Sí? Nos alineamos también en cómo él veía, cuál era su visión del producto, del cliente, del proyecto que teníamos por delante. También seteamos tener estas reuniones, unos one-to-ones quincenalmente para poder siempre estar alineados y podernos dar feedback y poder compartir cualquier información relevante del proyecto. Esto ayudó mucho a fortalecer nuestra relación como VA/QA. ¿Sí? Y también procurábamos siempre escribir las historias de usuario, los acceptance criteria juntos, y no solo eso, sino que yo también como VA participar de las sesiones de testing que Winston organizaba. Esto nos ayudó a evitar tener silos de información, ¿sí? Porque estábamos totalmente alineados y también habían reuniones en las que normalmente solo asistía el business analyst o el product owner, pero cuando yo sabía que se iba a compartir contexto crítico del proyecto, lo invitaba a Winston, porque yo quería que él esté ahí, que gane contexto y también poder escuchar de su expertise y desde sus puntos de vista. Esto nos ayudó a estar siempre comunicados, ¿sí? A poder compartir información relevante de cada uno de los momentos que atravesamos en el desarrollo de nuestro proyecto. Y finalmente, la participación de Winston como QE dentro del proyecto desde el inicio fue crucial. En ThoughtWorks tenemos unas sesiones que se llaman Inception Discovery, que normalmente suelen ser sesiones que tenemos cuando empezamos un proyecto,
en algunos proyectos se da, pero lo que buscamos es que esté personas del cliente que tengan mucho contexto, que sepan lo que quieren, que esté el equipo que va a desarrollar, a crear ese producto y poder alinearnos y poder crear en conjunto ese roadmap o entender ese dolor que queremos resolver. Y Winston no estuvo asignado a ningún proyecto todavía y pudo participar incluso desde la planificación y pudo conocer realmente el dolor del usuario y hacia dónde queríamos llegar, lo cual nos ayudó mucho, ya que en las diferentes ceremonias de usuarios que él estaba y que participaba, podía poner su punto de vista desde el lado de calidad y sobre todo en reuniones como son los kick-off o check, puntos de verificación en donde antes de empezar una tarjeta alineábamos si todo estaba claro, si no había ninguna duda y cuando hacíamos los test checks para verificar si todo ha sido completado, Winston también podía identificar si había algún bug, algún problema, o yo podía identificar si algo no se estaba cumpliendo del todo antes de seguir en el proceso. Y finalmente, una sesión de 3 amigos que les voy a contar en más detalle más adelante. ¿Qué ayudó esto? Sí, el estar trabajando colaborativamente y de esta manera co-creativa hace que yo, ¿no es cierto?, con mi expertise, con todo mi background, puedo ver las cosas de una manera. Para mí tal vez el problema es un triángulo de inicio y para Winston puede ser el cuadrado, pero al momento de trabajar de esta manera, ¿no es cierto?, y alinearnos, podemos ver de una manera más similar, ¿no es cierto?, ver esa estrella, ese goal, ese objetivo al cual queremos llegar, cosa que más adelante cualquiera de nuestro equipo, si se acercaba a cualquiera de nosotros, iba a tener una respuesta bastante alineada y no íbamos a estar como cada uno en un lado, ¿no es cierto?, que era diferente. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que las historias de usuarios son un punto de encuentro, ¿sí? Un punto de encuentro en que normalmente, en cierta, la receta de una historia de usuario es definir cómo el rol del usuario quiere un objetivo para un beneficio. Y esto es algo de a veces una de las cosas más desafiantes, ¿no? Encontrar ese valor que nos va a dar una historia de usuario, que nos va a dar desarrollar una funcionalidad en el sistema. Entonces, no es lo mismo decir, como vendedor quiero ver el total de mis ventas para ver un valor, ¿no es cierto? O sea, esa es como lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? Es la funcionalidad, ver el valor, pero no, ¿cuál es el valor? Entonces yo debería decir, como vendedor, yo quiero ver el total de mis ventas mensuales para poder conocer el total de mi comisión mensual. Entonces, si entendemos, ok, para el vendedor es importante conocer cuánto está comisionando, ¿no es cierto? Porque eso le puede motivar a alcanzar sus objetivos. Vamos a entender por qué hacemos esto y nos va a ayudar mucho a definir esta historia tiene valor, da valor a mi historia, hay que hacerla, ¿no es cierto? Y en pensar en muchas cosas más. Yo ahora quiero invitarte ahí donde tú estés, sea tu casa, el coworking, en tu trabajo, en el proyecto que estás actualmente desempeñando, con el equipo con el que estás trabajando. Te puedes hacer la pregunta de si están creando el software correcto. Tal vez lo están creando correctamente. ¿Las personas, su equipo, tienen prioridad sobre los procesos que definieron ustedes? Tal vez tienen algún tipo de receta o alguna guía para hacer su trabajo. Por favor, tengan esas respuestas aquí en su mente y con Winston queremos ayudarles a responder estas preguntas. Entonces, no es lo mismo crear el software correctamente que crear el software correcto. No sé si les ha pasado, pero yo he escuchado muchas empresas que dicen, somos ágiles. ¿Por qué? Porque hacemos dailies y hacemos retros y somos ágiles y vamos a hacer todo bien. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente hacer el software correctamente y tener todas las ceremonias y seguir todo al pie de la letra del libro va a hacer que hagan un software correcto. Lo que realmente necesitamos ver es que creemos el software correcto, ¿sí? El software que da valor a mi usuario. Ahora, ¿cómo fomentamos un entendimiento colectivo dentro de todo el equipo para poder crear ese software correcto? ¿Sí? Y con Wisdom creemos firmemente que es a través de las historias de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Básicamente, ¿no es cierto? Es un lugar en donde podemos plasmar los requerimientos del negocio, aspectos técnicos de la implementación y los diferentes acceptance criteria o los criterios de aceptación que nos dicen que hemos cumplido con una funcionalidad. Pero aquí es muy importante al momento de escribir la historia de que pensemos, de que nos pongamos en los zapatos de los usuarios y pensemos en todo lo que puede hacer nuestros usuarios. Happy Pass, ¿no es cierto? Sad Pass, casos borde, ¿qué nomás puede hacer? ¿A dónde nomás puede dar clic? Que no seamos solo como, no, de ley va a seguir este flujo, no, tal vez hace algo que no nos esperábamos para poder así evitar, ¿no es cierto?, cosas inesperadas. Y también
el tener templates, ¿no es cierto? O guías que nos permitan describir diferentes tipos de historias, de usuario, porque tenemos historias de cara al usuario, ¿no es cierto? Pero también tenemos historias puramente técnicas, de bugs, de spikes. Esos tipos de historias tienen diferentes componentes. A mí me ayuda, yo tengo un formatito que siempre lo uso en todos mis proyectos, en el cual veo como que los componentes que tiene que tener cada tipo de historia y así no salte nada, ¿no? Y que la historia esté completa. Y una vez que hemos escrito esta historia, vamos a poder ver en dónde encaja en nuestro roadmap, en toda la construcción de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es la sesión de 3 amigos? ¿Sí? La sesión de 3 amigos básicamente no debe ser visto como una reunión más. Yo creo que todos estamos cansados de reuniones, nuestro calendario está full de reuniones y cuando quieren decirnos otra reunión es como, no, gracias, ya tengo demasiadas. Lo que tenemos que verle a la sesión de 3 amigos es como una sesión de trabajo, ¿sí? Una sesión en la cual la idea, ¿por qué se llama 3 amigos? Es porque queremos que estén 3 roles ahí representados. Producto, ¿sí? Puede ser el VA, el PO, el Product Owner, el User Expert. Tenemos el tema de calidad, el aspecto de calidad. Hay equipos que tienen varios QAs, bueno, al menos que haya un representante. Y puede ser la parte técnica, tal vez necesario que esté el tech lead o podemos tener a los desarrolladores. En nuestro caso, con nuestro equipo, solíamos rotar la participación de los desarrolladores y esto daba muchísimo valor, porque así todos ganábamos contexto al momento de escribir la historia. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que cada uno, desde su expertise, desde su rol, puede dar sus puntos de vista, puede ver qué tenemos que considerar en la parte de negocio, en la parte de técnica, ¿no es cierto? Y en la parte de calidad. Y juntos armamos esta historia de usuario que va a generar una historia lo más completa posible. ¿Sí? Algo que me gustó mucho que hicimos en este equipo es que nosotros rotábamos la persona que escribía la historia. Entonces, no siempre era yo como business analyst, sino que cualquiera podía escribir. Y así ellos podían también practicar y se daban cuenta de que no es tan fácil. Me acuerdo, me decían, no ha sido tan fácil escribir historias porque teníamos que pensar, ¿no es cierto? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el valor? ¿Qué nomás tenemos que considerar? Y así ganamos que todos tengan contexto y cosa que cuando llegábamos a las reuniones de estimación, cualquiera podía dar el contexto, no necesariamente dependía de mí, sino que todos podían colaborar. Entonces yo quisiera que si algo te vas a llevar de todo lo que he dicho hasta el momento, ¿sí? Es que recuerdes estos 3 ingredientes que no pueden faltar. Es como cuando estamos cocinando, ¿no es cierto? Y haciendo una receta, hay ingredientes que no pueden faltar. En ciertas recetas es la sal, o sea, no puede faltar la sal. Aquí, cuando hacemos una historia, no puede faltar el contexto de negocio, no puede faltar el punto de vista técnico y también los aspectos de calidad. Esos son los 3 ingredientes que siempre deben estar al momento de crear una historia. Y ahora quiero darle el paso a Wins para que nos cuente un poquito más de calidad. Gracias, André. Y bueno, básicamente, una de las cosas que nos pasa, yo recién estoy entrando a software, como les estaba contando André, tenemos que probar un producto, quiero hacerlo lo mejor posible, no sé si todos tienen la misma visión de calidad que yo tenía, y por eso inicialmente comenzamos a tener esas conversaciones, empezamos a pensar en cómo vamos a llevar este proyecto, ¿vale? Y lo primero que empezamos a conversar es qué entiendes por calidad, qué es para ti lo que debería ser un ingeniero de calidad, qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros como ingenieros de calidad. Y yo quiero que partamos de una pregunta. Yo quiero que tú pienses en una aplicación que a ti te guste mucho. Piensa en una que tú uses y que regreses. Yo creo que tú me digas si tú jamás en la vida has tenido un problema con esa aplicación, si no le has visto un error, si no se te ha caído, si alguna vez has querido subir una foto y se quedó pendiente, o el audio de WhatsApp tal vez no funcionó como tú esperabas. Eso no evita que tú uses el producto, ¿vale? Un producto de calidad no es un producto que no tiene errores, ¿vale? Porque el producto de software todo tiene errores. Pero sin embargo, en muchos equipos se creen que cuando tú tienes un producto de calidad es porque seguiste una fórmula y aplicaste una cantidad de pruebas. Eso no va a hacer que tu producto sea de calidad. Lo que hace un producto de calidad es lo que piensan los usuarios. Lo que hace que tu usuario regrese a tu aplicación. Tu usuario es quien va a decir que tu aplicación es una aplicación buena.
Por ejemplo, a mí me gusta usar Instagram en vez de TikTok, y hay una razón de eso. Yo siento que TikTok no es para mí, no es para gente ya adulto contemporáneo como yo, sino ya es como para gente que tiene otra forma de utilizar el teléfono. Y fíjense que Instagram está pensado precisamente para que tú puedas, para personas de nuestro target. Entonces, es importante entender que la calidad no solamente incluye pruebas. Tienes que entender al usuario, pero adicional tienes que entender qué es lo que el producto, lo que la gente quiere hacer. Entonces, ¿qué papel juega la calidad dentro de un proceso de desarrollo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ingenieros de calidad? Pues existen algunos aspectos importantes que tienes que tomar en cuenta precisamente para poder hacer un buen proceso de calidad y que no solamente hagas pruebas, sino que te incluyas y entiendas lo que quiere el negocio de ti, ¿vale? Recuerden que teníamos una restrictiva de tiempo, estábamos todos nuevos, entonces, y teníamos que entender qué quería nuestro cliente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es probar las historias, entender esas historias de usuario, qué quiere el usuario, qué le vas a dar de valor y cuáles son esos criterios de aceptación. Eso ayuda muchísimo a los desarrolladores a saber qué tienen que cubrir a través de código. Tienes que crear puntos de verificación donde tú, antes que recibas esa funcionalidad, puedas empezar a revisar, puedas empezar a tener esa oportunidad de fomentar ese pensamiento de cuáles caminos el desarrollador aún no ha contemplado, cuáles caminos ese desarrollador aún no ha tomado en cuenta. Esos puntos de verificación te ayudan a que antes que la tarjeta sea mergeada, sea incluida en el código principal, el desarrollador haya podido tener la oportunidad de verificar contigo. Tienes que ser amigo de todos, tienes que fomentar la comunicación de los miembros del equipo. Eso tiene que ser algo en lo que tú tienes que trabajar activamente. Y por favor, si estás en un equipo donde estás con restricciones de tiempo, tienes que empezar a trabajar, libera, no seas el punto de control, no seas la persona que va a decir, esta funcionalidad tiene la luz verde de QA, siga adelante. No, incluye a todo tu equipo, como decía Andrea, ya se involucraba, por ejemplo, en las sesiones de testing, se involucraron los desarrolladores y empezaron a entender que era importante que también fueran parte del proceso de control, de entender si su desarrollo había tenido errores o no. Y sobre todo promover una cultura, más que cachen los errores al final, que encuentren los errores, sea una cultura de vamos a prevenir los errores, vamos a entender nuestro proceso, a ver si hay errores en nuestro proceso que pueden dar pie a que se incluyan errores en nuestra aplicación. Así, obviamente, cuando tú empiezas a recibir ese trabajo para hacer esos chequeos, ya vas a tener menos trabajo que hacer, y esto lo tienes que hacer a través de la influencia. Debe ser una persona que tu equipo piense y confíe en ti, ¿vale? Influir no es lo mismo que manipular. Hay una diferencia muy grande, ¿vale? Para que tú puedas influir tienes que ganarte el respeto de tu equipo. Tienes que ser una persona fiable, tienes que ser una persona con una comunicación honesta. La gente tiene que confiar en ti. Y para lograr eso, de nuevo, la honestidad es uno de los puntos claves. Tienes que ser un consultor de confianza. Para ganarte la confianza, una de las cosas que nosotros entendimos es que la comunicación es clave. ¿Cómo logras crear un lenguaje donde todos nos entendamos? Porque si bien el analista de negocio, como dice antes, tiene una visión, el QA tiene una visión y el desarrollador tiene otra visión. Todos vemos el software diferente. Me llama mucho la atención y quiero entrar en este tema porque el QA tiene una visión y una perspectiva distinta a la perspectiva que puede tener un desarrollador. Y eso es, nosotros somos parte del desarrollo desde una perspectiva diferente. ¿Y cómo logramos entonces hacer que todos esos lenguajes converjan? A través de Behavior Driven Design. El Behavior Driven Design es un lenguaje común que básicamente se empezó a crear para poder encontrar esos puntos comunes entre los diferentes roles, las diferentes perspectivas y que cada uno pudiera seguir dando valor. Como abrimos esta charla, es lo importante, ¿qué estamos solucionando? ¿Qué nos hace distinto? ¿Qué le estamos solucionando a nuestros usuarios? ¿Qué hace nuestra aplicación diferente? Entonces, este Behavior Driven Design, que es como un lenguaje de comportamientos, nace en ThoughtWorks. Fue un QA que se llama Dan North, él estaba en ThoughtWorks y impactó muchísimo la forma en la que se hacía software. Él no había trabajado de esta manera. Y entonces empieza a darse cuenta que todos querían hacer un buen proceso, querían hacer un software de calidad, todos querían hacer un producto, bueno, todos queremos formar parte de un producto que sea exitoso, ¿vale? Que sea bueno, que la gente lo quiera, que la gente lo construya, que la gente lo use.
una de las cosas que en las redes sociales siempre está esa pregunta, como, ok, si eres desarrollador te vas a hacer millonario si haces una aplicación. La aplicación no es exitosa si la has hecho bien, si cuidaste todos los aspectos de la forma de desarrollo. Quien finalmente hace exitosa tu aplicación son tus usuarios. Una aplicación fracasa porque se van los usuarios. Netflix fracasa porque pierde suscriptores. El usuario es realmente quien termina siendo la persona más importante para ti, que tú termines entregando lo que él está buscando de tu software. Y esto a veces los desarrolladores no lo entendían, y Dan North dice, tengo que lograr una forma en la que todos nos entendamos, en la que todos hablemos lo mismo, en la que todos podamos entender lo que se quiere, que todos podamos ver esa estrella, que no veamos triángulos y cuadrados, todos tenemos que ver la estrella. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo fomento esta comunicación? Y así nace esto que al principio no se llamaba Behavior Driven Design, sino más bien era, vamos a decir, una técnica que él utilizaba para que todos estuvieran alineados. ¿Y qué era lo que él buscaba primero? Entendimiento colectivo. Él quería que todos entendieran la estrella por estrella. Él quería que todos entendieran lo mismo, que no asegurarse de que lo que entendía el desarrollador no fuera diferente a lo que entendía el analista de negocio. Y eso nos lleva al siguiente punto. TDD, que era una de las técnicas más utilizadas para la gente que no entendía de programación, que no estaba en aspectos técnicos, no cachaban. Era un código diferente, era chino para ellos. Entonces, ¿qué hace Dan? Dice, ok, voy a dejar que sea chino, vamos a hablar todos inglés. ¿Y qué ocurre finalmente? Podíamos pensar en la conexión que podía existir entre las personas desde el principio de la creación de la tarjeta. Este tercer ingrediente es que permitías a todos pensar en la calidad desde que ya empezábamos a trabajar, desde que ya empezábamos a poner una tarjeta en el backlog, desde que ya empezábamos a trabajar en una nueva funcionalidad. Así que esto tenía muchísimos beneficios y empezó a hacerse popular dentro del sector de desarrollo de software. Y hay unos simples pasos. Si tú hoy quieres empezar a implementar BDD, nosotros queremos darte ese tip porque con Andre lo logramos en este proyecto y vimos los beneficios de cómo implementar BDD. Primero te voy a hablar un poco de cómo es el proceso normal de comunicación de un desarrollo de una funcionalidad. Tenemos al dueño del producto o el que habla con el business analyst o la persona, el analista de negocios, y le dice lo que quiere. Este analista de negocios interpreta lo que quiere nuestro usuario, nuestro cliente, y empieza a crear unos requerimientos. De estos requerimientos, el desarrollador lo hace un requerimiento de software, lo interpreta como un requerimiento de software, luego el tester o el analista de pruebas también interpreta eso de cómo se debe probar eso, y finalmente la persona que hace la descripción técnica, la que hace los usuarios, también interpreta esos requerimientos para hacer un manual de usuario, hacer requerimientos técnicos, y ahí todo eso se junta para entregar un producto. En ese proceso pueden haber muchos malentendidos, puede que se haga una cosa, tal vez el desarrollador hizo algo y la persona que iba a probar el producto terminó pensando que iban a abarcar más, hizo más pruebas de las que debía. Entonces, ¿cómo solucionábamos esto? Simplemente a la forma, al proceso que propone BDD. ¿Y cuál es ese proceso? Es un proceso colaborativo que se hace a través de estas sesiones de 3 amigos que comentaba Andrea al principio. Volvemos, el cliente le dice al business analyst, quiero esto. ¿Qué hace el resto del equipo? Se juntan y de ahí no solamente crean la historia del usuario, sino crean los criterios de aceptación que van a guiar el resto del proceso. Crean toda esa estructura como un lenguaje que vamos a profundizar en las siguientes láminas, pero ese lenguaje es un lenguaje colectivo, un lenguaje que todos entendemos, ¿vale? Entonces, con estas 3 personas, ya con los criterios de aceptación definidos, se hacen preguntas, se aclaran las dudas, se trata de llegar a ese entendimiento colectivo y de allí todos trabajan. Trabaja la persona que hace los test automatizados y empieza a crear los scripts que pudieran probar esa funcionalidad, la persona que va a hacer las pruebas unitarias, que es el desarrollador, e incluso la persona que vaya a hacer las pruebas manuales, también empieza a entender qué es lo que tiene que probar con toda esta información que ya recolectaron 3 personas con los diferentes puntos de vista, y se logra entregar un producto de software que es mucho más fácil de traquear y le da al equipo mucha más confiabilidad sobre lo que ellos están entregando. Están más confiados que lo que están entregando se parece más a lo que quería el cliente, que es al final lo que queremos. No queremos trabajar un sprint y que el cliente diga, es que no era lo que yo estaba esperando.
¿vale? Imagínense antes que tenían que trabajar un año más. Pero ahora mismo nosotros queremos entregarle ese valor al cliente, pero también que nuestros usuarios aprecien nuestra aplicación, que nuestros usuarios la utilicen. Esto propone BDD. ¿Y cuál es ese lenguaje común? Ese lenguaje común se llama Gherkins, ¿vale? ¿Y cómo funciona? El lenguaje común Gherkins tiene 3 palabras claves que tú puedes utilizar y cada una representa un aspecto de la funcionalidad, ¿vale? Primero comenzamos con el dado. Dado incluye a nuestro usuario. Ahí pensamos en nuestro usuario. Luego seguimos con el cuándo. El cuándo es esa acción que nuestro usuario tiene que hacer. Y finalmente con el entonces, siendo el entonces ese valor que va a recibir del negocio. Entonces tenemos a nuestro usuario en el dado, tenemos el cuándo, la acción que el desarrollador va a tener que desarrollar y en el entonces ese valor del negocio que va a recibir. Ahí tenemos las 3 visiones, ¿vale? Tú como QA que eres el experto en probar, en el dado piensas en tu usuario y le dices, ok, mi usuario se va a ir por este camino. Vamos a poner un ejemplo. Dado que soy un consultor, por ejemplo. Dado soy un consultor. Cuando quiero ingresar a mi sistema o cuando me registro en mi formulario, entonces puedo acceder al sistema más rápidamente. O sea, ese es nuestro valor de negocio. Le estamos dando al usuario esa posibilidad de que no tengan que siempre estar llenando sus datos personales, sino que una vez que lo hace una vez y se registra, entonces él va a poder loguearse en el sistema, va a poder ver su historial, cada uno de esos pequeños pasos, esos pequeños valores, lo vas a empezar a colocar en esos entonces. Es un proceso que al principio muchas personas les pega porque tienes que ir, vamos a decir, a muchas personas les cuesta un poco entenderlo porque tienen que ir cubriendo o tienen que ir haciendo varios criterios de aceptación bajo este formato, y cada criterio de aceptación pretende resumir un valor del negocio, pretende decir qué va a recibir ese usuario de valor del negocio. ¿Cómo aplicas entonces esto? Porque si quieres seguir este lenguaje, tienes que tener muy claro cómo funciona el software y tienes que entender algunas cosas que son 5 pasos que te pueden ayudar a aplicar correctamente BDD. De nuevo, todo esto pareciera que es mucho trabajo, pero al final va a ayudarte con el tiempo para entregar tu producto. Lo primero es que tienes que conocer el producto, por eso estar en los inceptions, estar desde el inicio de la creación del proyecto te da mucho entendimiento general del producto, ¿vale? Como decía André, en ese proyecto que trabajamos juntos, que ya le vamos a contar finalmente el resultado de ese proyecto, lo primero que hicimos fue trabajar desde el inicio, conocer el producto, qué vamos a construir juntas. Luego, el valor de la aplicación. ¿Qué nos hace diferente a las otras aplicaciones? ¿Por qué mi aplicación es distinta? ¿Por qué yo como usuario voy a preferir esta? ¿Por qué voy a preferir, volvamos al ejemplo, Instagram que TikTok? Eso me lleva al paso de descubrir y entender. No solamente descubrir lo que tú crees de tus usuarios, sino descubrir incluso lo que tú crees de tu producto y entender qué te hace distinto, por qué la gente regresa a tu producto, para que puedas entonces describir esas historias de usuarios. Si entiendes a tu usuario, si entiendes a las personas que usan tu producto, es mucho más fácil crear esa historia y añadir los criterios de aceptación. Bien, y finalmente, una de las cosas que es importante es que pienses en tu alcance. ¿Qué estás incluyendo en tu tarjeta, qué estás haciendo en tu tarjeta, qué estás programando en tu tarjeta y qué estás dejando fuera? Porque lo que estás dejando fuera también implica un límite para tus pruebas, implica un límite para los desarrolladores e incluso para el business analyst le puede ayudar a entender qué todavía nos falta por cubrir, qué tarjetas necesitamos para que nuestro usuario siga obteniendo valor de nuestra aplicación. Como analista de calidad, estos aspectos van a ayudar a tu equipo a que lleguemos a una aplicación, no solamente que sea estable y que no tenga errores, sino una aplicación que tus usuarios quieran utilizar, que quieran regresar, así como a mí me gusta regresar a Instagram y le dedico al menos 20 minutos todos los días. Así también es el fin. Eso hace un producto de calidad. Y bueno, voy a dejar que André cuente cómo finalizó eso, si no fue bien, si no fue mal. Muy bien, entonces, ¿qué creen que fue el resultado? Al final de todos nuestros 4 meses de trabajo, nuestro proyecto fue un éxito. ¿Por qué decimos que fue un éxito? Fue porque primero que nada entregamos la app a tiempo, ¿sí? Nuestros clientes pudieron usar la app y nuestros usuarios de la aplicación estuvieron muy contentos, sobre todo porque les ayudó a hacer su trabajo de una manera más proactiva, más eficiente. Los resultados
que entregaba la app eran más completos, más correctos, y eso generó un cliente feliz. El cliente estaba muy satisfecho con nuestro trabajo porque pudimos cumplir lo que se había definido desde el inicio. Inclusive nosotros ya empezamos a salir a producción más o menos unos 2 meses antes, y en todo el tiempo que estuvimos en producción, más o menos que unos 2 meses antes de salir, solo tuvimos 2 bugs en producción que no fueron bugs críticos y que los resolvimos de manera oportuna. Aparte de eso, también llegamos a formar un equipo unido y feliz, ¿sí? Porque juntos aprendimos de todo este proceso, que fue bastante intenso, pero con muchos aprendizajes. ¿Y por qué es importante esto del equipo también? Es poder construir confianza dentro del equipo, ¿sí? Crear estos equipos de alto rendimiento. No sé si han escuchado esta terminología que está en boga, cómo construir equipos de alto rendimiento. Y de inicio era como que no sabíamos, pero ahí fuimos haciendo diferentes cosas que funcionaron mucho en nuestro equipo, que queremos compartirles y terminar con esto en nuestra presentación. Pero la importancia de esa confianza que debemos construir dentro del equipo. No sé si les ha pasado, pero yo he escuchado muchos casos que a veces estamos tan metidos en el día a día, en entregar las funcionalidades y en todas las cosas que tenemos que hacer, que a veces nos olvidamos que somos personas, ¿no es cierto? Que somos personas, somos sentimientos, que no somos colegas, ¿sí? Sino que somos personas y cada uno tenemos sentimientos y tenemos que conocernos para poder dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y aquí viene el tema de definir métricas que importen, ¿sí? Entonces, ¿a cuántos de ustedes les da recelo o no sé, les parece muy difícil definir métricas? Bueno, yo era una de ellas. Creo que esto fue lo último que realmente potencialicé en los últimos proyectos en mi carrera, porque pensaba que era muy difícil, le veía como algo muy inalcanzable, pero tuve la oportunidad de participar en un programa que hacemos en la empresa que se llama RAP, y ahí entendí la importancia de definir métricas que importen, cosa que cuando vine a este proyecto lo primero que hicimos fue a ver cuáles son las métricas para el negocio, métricas como equipo de desarrollo, y ahí pudimos definir justamente desde esta reunión de Inception que comentábamos. ¿Qué le importa al cliente? ¿Qué quiere medir para saber que realmente estamos teniendo éxito? ¿Sí? Ellos querían incrementar la satisfacción de sus usuarios, querían incrementar la conversión de sus ventas, el tiempo de respuesta de cambios en sus formularios, mantener la estabilidad, incrementar la escalabilidad. Entonces, eso nos ayudó a definir objetivos y formas de cómo medir. Y esto lo hicimos a lo largo del proyecto cuando ya estábamos finalizando y empezamos a medir y ver si realmente estábamos logrando lo que el cliente quería. Además, también definimos métricas de desarrollo, ¿no es cierto? Hay muchas métricas que se suelen usar, como cuántos puntos se entregan, cuántos releases a producción, número de bugs, dependencias, cuántos features implementamos. Todo esto lo hicimos igual en conjunto con nuestro cliente. ¿Qué es para ustedes importante? No solo por medir ni por tener números, sino que a ellos les dé realmente una forma de saber que estamos cumpliendo lo que estamos haciendo en cada iteración. Y la comunicación, que es clave. Creo que lo hemos repetido con Winston bastante, la importancia de la comunicación dentro del equipo, ¿sí? Evitar estos hilos de comunicación. Obviamente nosotros fuimos súper intencionales con Winston en tener mucha comunicación, pero no éramos los únicos. Yo tenía mucha comunicación con el Tech Lead, con el PM, Winston también con los desarrolladores, y cada uno formábamos esa red que nos permitía estar en constante comunicación y poder escucharnos y poder escuchar las ideas de otros. Y aquí la mejora y el aprendizaje continuo también es básico. Yo sé que tenemos las reuniones de las retrospectivas, ¿sí? Pero la idea es usarlas bien, es, a ver, analicemos qué hicimos bien, qué no hicimos bien, pero más que nada, cómo podemos mejorar y escuchar de todos las ideas, las propuestas, para que cada uno de nosotros pueda aportar. Si cada uno de nosotros tenemos experiencia y debemos confiar, yo te animo a que confíes en tu experiencia. A veces porque son nuevos en software, les da un poco de recelo, y no tienen que tener recelo, o porque son nuevos en un trabajo, o porque tal vez no tienen mucha experiencia. Cualquier experiencia es válida, y juntos como equipo podemos determinar si son buenas ideas, hagámoslas; si sean ideas locas, no importa, intentémosle; si no funciona, pues cambiamos, pero estar dispuestos a ser abiertos a esos cambios, a esas ideas. Y aquí también va de la mano con el feedback como herramienta de calidad. ¿Qué es el feedback? Básicamente es poder
ayudarnos a crecer juntos, es poder comentar a la otra persona, mira, en esta área tal vez podrías mejorar. Yo me acuerdo en las sesiones cuando teníamos con Winston que él me decía, mira, a veces las historias podrías escribirlas de esta manera o podrías hacerlo de esta manera. Y yo decía, ah, ya entiendo, voy a cambiar. O con Winston también esta parte no estuvo muy clara y él también tomaba de manera como un regalo el feedback, ¿sí? No es para criticarnos, sino más bien para ayudarnos a crecer todos en conjunto, porque cada uno puede ver esos puntos ciegos que nosotros no podemos ver, que cuando nos dicen mejor hay que decirlo gracias y qué voy a hacer para cambiar, ¿sí? Porque todos vamos a crecer en este proceso y hay algunas habilidades que uno es más fuerte, que otro es menos fuerte y juntos nos apoyamos y eso lo hacíamos mucho en este equipo. Y finalmente, recordar que todos somos ágiles, ¿sí? No es la responsabilidad únicamente del VA, del Tech Lead, del Quality Analyst o del PM, no, como que de los líderes de un equipo, no. Todos somos ágiles y todos podemos aportar, ¿sí? Como les decía, no tengas miedo a dar tus ideas. Muchas veces sí he escuchado eso, que es por miedo que, o porque no se sienten confiados o porque piensan que tal vez sea una idea tonta. No, no hay ideas tontas, ¿sí? Todas las ideas son bienvenidas. Si es que no funciona, pues lo vemos como equipo. Pero la verdad es que hacer todas estas cositas, como les digo, al final nos ayudó a hacer un equipo de alto rendimiento, a ser un equipo autónomo que logró cumplir sus objetivos en 4 meses y no solo eso, sino que nos quedamos como ahora somos como un equipo de amigos, por más que ya se acabó el proyecto hace algunos meses, seguimos en contacto, nos encantaría volver a trabajar de nuevo porque formamos una relación, ¿sí? Y qué lindo que es trabajar en un ambiente que quieras ir a trabajar y que te sientas seguro de ser tú y de dar tus opiniones y no de tener miedo, no, mejor no digo nada y que estás en la reunión y solo se escuchan grillos. Eso no está dando indicios de que está haciendo este equipo de alto rendimiento y tenemos que estar felices para dar un producto de calidad, ¿sí? Y básicamente eso queríamos compartirles con Winston. Estamos abiertos a cualquier pregunta que puedan tener y muchísimas gracias.